Introducción. A través del velo de todas las alegorías hieráticas y místicas de los antiguos dogmas, a través de las tinieblas y de las bizarras pruebas de todas las iniciaciones, bajo el sello de todas las criaturas sagradas, en las ruinas de Nínive o de Tebas, sobre las carcomidas piedras de los antiguos templos y sobre la ennegrecida faz de las esfinges de Asiria o de Egipto, en las monstruosas o maravillosas pinturas, que traducen para los creyentes las páginas sagradas de los Vedas, en los extraños emblemas de nuestros antiguos libros de alquimia, en las ceremonias de recepción practicadas por todas las sociedades secretas, se encuentran las leyes de una misma doctrina, y en todas partes, cuidadosamente oculta. La filosofía oculta parece, pues, haber sido la nodriza, o la madrina de todas las religiones, la palanca secreta de todas las fuerzas intelectuales, la llave de todas las oscuridades divinas, y la reina absoluta de la sociedad, en las edades en que ella estaba exclusivamente reservada a la educación de los sacerdotes y de los reyes. Había reinado en Persia, con los magos, que un día perecieron, como perecen los dueños del mundo, por haber abusado de su poder. Había dotado a la India de las más maravillosas tradiciones, y de un lujo increíble de poesía, de gracia, y de terror en sus emblemas. Había civilizado a Grecia mediante los cuidados de la lira de Orfeo, ocultaba los principios de todas las ciencias, y de todos los progresos del espíritu humano. En los audaces cálculos de Pitágoras, la fábula estaba llena de sus milagros, y la historia, cuando trataba de juzgar ese poder desconocido, se confundía con la fábula, derrumbaba o afirmaba los imperios por sus oráculos, hacía palidecer a los tiranos sobre su trono, y dominaba en todos los espíritus por la curiosidad, o por el temor. A esta ciencia, decía la muchedumbre, nada le es imposible, manda los elementos, sabe el lenguaje de los astros, y dirige la marcha de las estrellas. La luna, a su vez, cae sangrando desde el cielo, los muertos se levantan de sus tumbas y articulan palabras fatales que el viento de la noche repercute. Dueña del amor o del odio, la ciencia puede dar a su antojo, a los corazones humanos el paraíso o el infierno, dispone, a su placer, de todas las formas, y distribuye como le place, la fealdad o la belleza, cambia, a su vez, con la varilla de Circe, a los hombres en brutos, y a los animales en hombres. Dispone también de la vida, o de la muerte, y puede conferir a su adepto la riqueza, por la transmutación de los metales y la inmortalidad por su quinta esencia. Y su elixir, compuesto de oro, y de luz. He aquí lo que había sido la magia desde Zoroastro hasta Manes, desde Orfeo hasta Apolonio de Tiana, cuando el cristianismo positivo, triunfante, al fin de los hermosos sueños, y de las gigantescas aspiraciones, de la escuela de Alejandría, osó fulminar públicamente su filosofía con su anatema, reduciéndola, por esta causa, a ser más oculta y más misteriosa que nunca. De otra parte, circulaban con respecto a los iniciados y a los adeptos, rumores extraños y alarmantes. Esos hombres estaban rodeados por todas partes de una influencia fatal, mataban, o hacían enloquecer a aquellos que se dejaban arrastrar por su meliflua elocuencia, o por el prestigio de su sabiduría. Las mujeres a que amaban, se convertían en estriges, sus hijos desaparecían en los conventículos nocturnos, y se hablaba, en voz baja y temblando, de sangrientas orgías, y de abominables festines. Se habían encontrado osamentas en los subterráneos de los antiguos templos, se habían escuchado alaridos durante la noche, las cosechas se malograban, y los rebaños languidecían, cuando el mago pasaba por delante de aquellas, y de estos enfermedades, que desafiaban el arte de la medicina, hacían su aparición en el mundo, decían, bajo las venenosas miradas de los adeptos. En fin, un grito universal de reprobación se eleva contra la magia, cuyo solo nombre es un crimen, y el odio del vulgo se formula por este decreto: al fuego los magos, como se había dicho algunos siglos antes, los cristianos a los leones. Ahora bien, las multitudes no conspiran más que contra los poderes reales, no tienen la ciencia de lo que es verdadero, pero sí tienen el instinto de lo que es fuerte. Estaba reservado al siglo XVIII el reírse, a grave, la vez, de los cristianos, y de la magia, cubriendo de fango de igual modo las homilías de Jean-Jacques que los prestigios de Cagliostro. Sin embargo, en el fondo de la magia hay ciencia, como en el fondo del cristianismo, hay amor, y en los símbolos evangélicos, vemos al Verbo encarnado, adorado en su infancia por tres magos a quienes guía una estrella, el ternario y el signo del microcosmos, y recibiendo de ellos el oro, el incienso y la mirra, otro temario misterioso bajo cuyo emblema están contenidos alegóricamente los más elevados secretos de la cábala. El cristianismo no debía odiar a la magia,
pero la ignorancia humana siempre tiene miedo de lo desconocido. La ciencia se vio obligada a ocultarse para librarse de las apasionadas agresiones de un amor ciego. Se envolvió en nuevos jeroglíficos, disimuló sus esfuerzos, y disfrazó sus esperanzas. Entonces fue creada la jerga de la alquimia, continua decepción para el vulgo, ansioso de oro, pero lengua viva para los verdaderos discípulos de Hermes. Y cosa singular existen en los sagrados libros de los cristianos, obras que la Iglesia infalible no tiene la pretensión de comprender, ni ha tratado nunca de explicar. La profecía de Ezequiel y el Apocalipsis, dos clavículas cabalistas, reservadas sin duda en el cielo para que los comenten los Reyes Magos. Libros cerrados y sellados con 7 sellos para los fieles creyentes y perfectamente claros para el infiel iniciado en las ocultas ciencias. Otro libro, existe aún, pero este, aunque sea hasta cierto punto popular y se le encuentre por todas partes, es más oculto y el más desconocido de todos, porque contiene la clave de todos los demás. Se le ha dado publicidad, sin ser conocido por el público. No se preocupen de pensar en dónde está, porque perderían 1000 veces el tiempo. Este libro, más antiguo quizá que el de Enoch, jamás ha sido traducido, y está escrito totalmente en caracteres primitivos, y en páginas sueltas como las tabletas de los antiguos. Un distinguido sabio ha revelado su existencia, siendo de advertir que lo que le ha llamado la atención no ha sido precisamente el secreto, sino la antigüedad y su singular conservación. Otro sabio, pero de un espíritu más fantástico que juicioso, se ha pasado 30 años estudiándolo, sin comprender nada más que su indiscutible importancia. Se trata, en efecto, de una obra monumental y singular, sencilla y fuerte como la arquitectura de las pirámides, y duradera, por consiguiente, como ellas, libro que resume todas las ciencias y cuyas infinitas combinaciones pueden resolver todos los problemas, libro que habla y hace pensar, inspirador y regulador de todas las combinaciones posibles, la obra maestra quizá del espíritu humano, y seguramente, una de las más hermosas que nos ha legado la antigüedad, clavícula, cuyo nombre no ha sido comprendido y explicado más que por el sabio e iluminado Guillermo Postel, texto único, cuyos primeros caracteres tan solo extasiaron el espíritu religioso de San Martín, y hubieran dado la razón al sublime e infortunado Swedenborg. Este libro, ya hablaremos de él, y su explicación matemática y rigurosa, será el complemento y la corona de nuestro concienzudo trabajo. La alianza original del cristianismo y de la ciencia de los magos, si queda, una vez más bien demostrada, no será un descubrimiento de mediana importancia, y no dudamos que el resultado de un estudio serio de la magia y de la cábala, no conduzca a los espíritus serios a la conciliación, considerada, hasta el presente como imposible, de la ciencia y del dogma, de la razón y de la fe. Ya hemos dicho que la Iglesia, cuyo atributo especial es el depósito de las llaves, no pretende tener las del Apocalipsis, o de las visiones de Ezequiel. Para los cristianos, y en opinión suya, en clavículas científicas y mágicas de Salomón se han perdido. Es cierto, sin embargo, que en el dominio de la inteligencia, gobernada por el verbo, nada de lo que está escrito se pierde, solamente las cosas que los hombres desean de comprender, no existen ya para ellos, al menos como verbo. Estas cosas penetran, entonces, en el dominio del enigma y del misterio. De otra parte, la antipatía, y aun la guerra abierta de la Iglesia oficial contra todo lo que entra en el dominio de la magia, que es una especie de sacerdocio personal y emancipado, obedece a causas tan necesarias e inherentes como las del sacerdocio cristiano. La Iglesia ignora lo que es la magia porque debe ignorarlo todo o perecer, como lo demostraremos más tarde. La conoce menos que su misterioso fundador, que fue saludado en su cama por los 3 magos, es decir, por los embajadores hieráticos de las 3 partes del mundo conocido, y de los 3 mundos analógicos de la filosofía oculta. En la escuela de Alejandría la magia y el cristianismo se dan casi la mano bajo los auspicios de Ammonios Actas, y de Platón. El dogma de Hermes se encuentra casi todo entero en los escritos atribuidos a Dionisio el Areopagita. Sinesio traza el plan de un tratado de los sueños, que debía ser comentado, más tarde por Cardan, y compuesto de himnos, que podría servir a la liturgia de la iglesia de Swedenborg, si una iglesia de iluminados pudiera tener una liturgia. Es también en esta época de abstracciones ardientes, y de logomaquias apasionadas, cuando se une el reinado filosófico de Juliano, llamado el apóstata, porque en su juventud, había hecho, en contra de su voluntad, profesión de fe en el cristianismo. Todo el mundo sabe que Juliano, tuvo la desgracia de ser un héroe de Plutarco, fuera de razón, y fue, si así puede hablarse, el Don Quijote de la caballería romana. Pero lo que todo el mundo no sabe, es que Juliano, era un iluminado y un iniciado de primer orden,
era un individuo que creía en la unidad de Dios, y en el dogma universal de la Trinidad. Era, en una palabra, un ser que no admitía del antiguo mundo, más que sus magníficos símbolos y sus muy graciosas imágenes. Juliano no era pagano, sino un gnóstico atiborrado de las alegorías del politeísmo griego, y que tenía la desgracia de encontrar menos honor el nombre de Jesucristo que el de Orfeo. Como emperador, pagó sus gastos de colegio como filósofo y como retórico, y, después que se hubo dado a sí mismo el placer de expirar como Epaminondas, con las frases de Catón, tuvo de la opinión pública, ya toda cristiana, anatemas por oración fúnebre, y un epíteto deshonroso por última celebridad. Pasemos por alto las pequeñeces del Bajo Imperio, y lleguemos a la Edad Media. Tomad ese libro, leed en la 7ª página y sentaos después sobre el manto, que yo voy a extender, y con una de cuyas puntas nos taparemos los ojos. Vuestra cabeza da vueltas, ¿no es eso, y os parece así como si la tierra huyera de vuestros pies? Manteneos firmes y no miréis. El vértigo cesa, hemos llegado. Levantaos y abrid los ojos, pero guardaos de hacer ningún signo, y de pronunciar ninguna palabra cristiana. Estamos en un paisaje de Salvador y Rosa. Es un desierto que reposa después de haberse desencadenado, en él una tormenta. La luna no resplandece en el cielo. ¿Pero no veis oscilar las estrellas por entre los matorrales? ¿No escucháis a vuestro alrededor el revoloteo de gigantescos pájaros que, al pasar, parece que murmurarán palabras extrañas? Aproximémonos silenciosamente a la encrucijada. Una ronca y fúnebre trompeta se deja oír, una infinidad de antorchas, que iluminan por todas partes. Una numerosa asamblea, se congrega alrededor de un círculo que está vacío, miran, y esperan. De pronto, todos los concurrentes se prosternan y murmuran, Eloi, Eloi. Es él. Un príncipe con cabeza de macho cabrío llega contorneándose, sube sobre su trono, se inclina, y presenta a la asamblea en rostro humano, al que todo el mundo acude, cirio negro en mano, a ofrecerle un saludo y un ósculo. Luego se endereza, lanza una carcajada estridente, y distribuye a sus fieles oro, instrucciones secretas, medicinas ocultas y venenosas. Durante esta ceremonia, las malezas se incendian, y arden mezcladas con osamentas humanas, y grasas de suplicios. Druidesas coronadas de una planta parecida al perejil, y de verbena sacrifican con falces de oro niños sustraídos al bautismo, y preparan horribles agapes. Las mesas se ponen, los hombres enmascarados, se colocan al lado de las mujeres semidesnudas, y comienza la bacanal. Nada falta allí, excepto la sal, que es el símbolo de la sabiduría y la inmortalidad. Corre el vino a torrentes, dejando manchas semejantes a la sangre, comienzan las conversaciones y las caricias obscenas, toda la concurrencia está borracha de vino, de lujuria, y de canciones deshonestas. Todo el mundo se levanta en desorden, y se forman los coros infernales. Llegan entonces todos los monstruos de la leyenda, todos los fantasmas de las pesadillas, sapos enormes tocan la flauta al revés, y soplan, apretando las ancas con sus patas, escarabajos cojitrancos se mezclan en la danza, cangrejos hacen sonar las castañuelas, cocodrilos hacen piruetas con sus escamas, llegan elefantes y mamuts vestidos de Cupido, y levantan las patas como si danzaran. Luego los corros se deshacen, y se dispersan, se apagan, perdiéndose el humo entre las sombras. Aquí, allí y acullá se escuchan gritos, carcajadas, blasfemias y estertores. Vamos, despertaos, y no hagáis el signo de la cruz. Yo os he transportado, y estáis en vuestro lecho, os encontráis un tanto fatigados, un poco, si no es magullados, a causa del viaje, y de la mala noche, pero habéis visto una cosa de la que todo el mundo habla sin conocerla. Estáis iniciados en terribles secretos como del antro de Trofonio. Habéis asistido al Sabbat. De desear es que no os volváis locos y que os mantengáis en un saludable temor de la justicia, y a una distancia respetuosa de la Iglesia, y de sus hogueras. ¿Queréis ver ahora alguna cosa menos fantástica, más real, y verdaderamente terrible? Pues os haré asistir al suplicio de Jacques de Molay, y de sus cómplices, o de sus hermanos en martirio. Pero, no os engañéis, y no confundáis al culpable con el inocente. Han adorado realmente los templarios a Baphomet, o han dado un humilde abrazo a la faz posterior del macho cabrío de Méndez. ¿Qué era, pues, esa asociación secreta y poderosa que ha puesto en peligro a la Iglesia y al Estado y la cual exterminaron sin oírla? No juzguéis nada a la ligera, son culpables de un gran crimen, han dejado ver a los profanos el santuario de la antigua iniciación,
han recogido para repartirlo entre sí, y hacerse los dueños del mundo, los frutos de la ciencia del bien y del mal. El decreto que los condena se remonta, más allá que el mismo tribunal del Papa, o de Felipe el Hermoso. El día que comas de este fruto, morirás, había dicho el mismo Dios, según vemos en el Génesis. ¿Qué ha ocurrido en el mundo, y por qué los sacerdotes y los reyes han temblado? ¿Qué poder secreto amenaza las tierras y las coronas? Hay algunos locos que corren de país en país y que ocultan, según dicen, la piedra filosofal, bajo sus harapos y su miseria. Pueden cambiar la tierra en oro, y sin embargo carecen de pan, y de asilo. Su frente está ceñida por una aureola de gloria, y por un reflejo de ignominia. El uno ha encontrado la ciencia universal, y no sabe cómo morir para escapar a las torturas de su triunfo, es el mallorquín Raimundo Lulio. El otro cura con remedios fantásticos las enfermedades imaginarias, y ofrece un formal mentis al proverbio que comprueba la ineficacia de un cauterí en una pierna de madera, es el maravilloso Paracelso, siempre brilla y siempre lúcido como los héroes de Rabelais. Aquí es Guillermo Postel, que escribe ingenuamente a los padres de Concilio de Trento, que ha encontrado la doctrina absoluta, oculta desde el comienzo del mundo y que ya se le hace tarde en compartirla con los demás. El concilio no se inquieta de loco ni aún se digna condenarle, pasando al examen de cuestiones tan graves, como la gracia eficaz, y la gracia suficiente. Aquel que vemos morir pobre y abandonado, es Cornelio Agripa, el menos mago de todos, y a quien el vulgo se obstina en considerarle como el mayor hechicero del mundo, porque era a veces satírico y mistificador. ¿Qué secretos han llevado todos esos hombres a sus tumbas? ¿Por qué se les admira sin haberlos conocido? ¿Por qué se les condenó sin escucharlos? ¿Por qué están iniciados en esas terribles ciencias ocultas de las que la Iglesia y las sociedades tienen miedo? ¿Por qué saben ellos los que los demás hombres ignoran? ¿Por qué disimulan ellos lo que todo el mundo arde en saber? ¿Por qué están investidos de un poder terrible y desconocido? Las ciencias ocultas. La magia. He aquí dos palabras que os dicen todo y que aún pueden hacernos pensar más. De omnire, scibili, et gumibusvan, alieis. ¿Qué es, por tanto, la magia? ¿Cuál es el poder de esos hombres tan perseguidos y tan fieros? ¿Por qué, si eran tan fuertes no han vencido a sus enemigos? ¿Por qué, si eran tan insensatos y tan débiles se les dispensaba el honor de temerles? Existe una magia, existe verdaderamente una ciencia, oculta que sea ciertamente un poder, y que opere prodigios, capaces de competir con los milagros de las religiones autorizadas. A estas preguntas principales, responderemos con una palabra, y con un libro. El libro, será la justificación de la palabra y esta palabra es, sí, ha existido y existe todavía una magia poderosa y real, sí, todo cuanto las leyendas dicen, es cierto, aquí, única y contrariamente a lo que ocurre generalmente, las exageraciones populares no estaban solo de lado sino muy por debajo de la verdad. Sí, existe un secreto formidable, cuya revelación ya ha trastornado el mundo, como lo atestiguan las tradiciones de Egipto, resumidas simbólicamente por Moisés en el comienzo del Génesis. Este secreto constituye la ciencia fatal del bien y del mal y su resultado, cuando se divulga, es la muerte. Moisés lo representa bajo la figura de un árbol que está en el centro del paraíso terrenal, y vecino, y con las raíces comunes al árbol de la vida. Los 4 ríos misteriosos toman su manantial al pie de este árbol, que está guardado por la espada flameante y por las 4 firmas de la esfinge bíblica, el querubín de Ezequiel. Aquí debo detenerme, y hasta temo haber dicho demasiado. Sí, existe un dogma único, universal, imperecedero, fuerte como la razón suprema, sencillo como todo lo que es grande, inteligible como todo lo que es universalmente y absolutamente verdadero, y este dogma ha sido el padre de todos los demás. Sí, existe una ciencia que confiere al hombre prerrogativas, en apariencia sobrehumanas, helas aquí tales y como yo las he hallado enumeradas en un manuscrito hebreo del siglo XVI. He aquí ahora cuáles son los privilegios y los poderes del que tiene en su mano derecha, las clavículas de Salomón, y, en la izquierda, la rama florida del almendro. Aleph. Ve a Dios cara a cara, sin morir, y conversa familiarmente con los 7 genios que mandan a toda la milicia celeste. Bet. Está por encima de todas las aflicciones, y de todos los temores. Gimel. Reina en todo el cielo, y se hace servir por todo el infierno. Dalet. Dispone de su salud, y de su vida, y puede disponer de las de los demás. Hey. No puede ser sorprendido, ni por el infortunio,
ni agobiado por los desastres, ni vencido por sus enemigos. Bao sabe la razón del pasado, del presente y del porvenir. Zayin tiene el secreto de la resurrección de los muertos y la llave de la inmortalidad. Estos son los 7 grandes privilegios. He aquí ahora los que vienen después. Het. Tener la medicina universal. Tet. Encontrar la piedra filosofal. Yod. Conocer las leyes del movimiento continuo y poder demostrar la cuadratura del círculo. Kaf. Cambiar en oro, no solamente todos los metales, sino también la misma tierra, y aun las inmundicias de la misma. Lamed. Domar a los animales más feroces, y saber pronunciar palabras que alienten y encanten a las serpientes. Men. Poseer el arte notorio que da la ciencia universal. Nun. Hablar sabiamente sobre todas las cosas sin preparación, y sin estudio. He aquí, por último, los 7 menores poderes del mago. Samech. Conocer a primera vista, el fondo del alma de los hombres y los misterios del corazón de las mujeres. Ayin. Forzar, cuando le plazca, a la naturaleza, y rebelarse. P. Prever todos los acontecimientos futuros que no dependan de un libre albedrío superior, o de una causa inapercibida. Sade. Prestar en el acto a todo el mundo los consuelos más eficaces y los consejos más saludables. Kof. Triunfar sobre las adversidades. Resh. Dominar el amor y el odio. Eschin. Tener el secreto de las riquezas, ser siempre el amo, y no el esclavo. Saber gozar aún en la pobreza, y no caer nunca, ni en la abyección, ni en la miseria. Tao. Agregaremos nosotros a estos 3 septenarios que el sabio gobierna a los dementes, aplaca las tempestades, cura las enfermedades con el tacto y resucita a los muertos. Estas son las cosas que Salomón selló con su triple sello. Los iniciados saben, y basta. Cuanto a los demás, que rían, que crean, que duden, que amenacen o que tengan miedo, ¿qué importa la ciencia y qué a nosotros? Tales son, efectivamente, los resultados de la filosofía oculta, y estamos en condiciones de no tener una acusación de locura, o una suposición de charlatanismo al afirmar que todos estos privilegios son reales. Esto es lo que todo nuestro trabajo, acerca de la filosofía oculta, tenderá a demostrar. La piedra filosofal, la medicina universal, la transmutación de los metales, la cuadratura del círculo y el secreto del movimiento continuo, no son, pues, ni mistificaciones de la ciencia, ni ensueños de la locura, son términos que es preciso comprender en su verdadero sentido, y que manifiestan todos los diferentes usos de un mismo secreto, los diferentes caracteres de una misma operación, que se define de una manera más general, llamándola únicamente la gran obra. Existe asimismo en la naturaleza una fuerza mucho más poderosa, siquiera sea en otra forma que el vapor, y por medio de la cual, un solo hombre, que pudiera apoderarse de ella, y supiera dirigirla, trastornaría, y cambiaría la faz del mundo. Esta fuerza, era conocida por los antiguos, y consiste en agente universal, cuya ley suprema, es el equilibrio y cuya dirección tiende inmediatamente al gran arcano de la magia trascendental. Por medio de la dirección de ese agente, se puede cambiar el orden de las estaciones, producir en la noche fenómenos inherentes al día, corresponder en un instante de uno a otro confín del mundo, ver, como Apolonio, lo que ocurría al otro extremo de la Tierra, dar a la palabra un éxito, y una repercusión universal. Este agente, que apenas se revela ante el tacto de los discípulos de Mesmer, es precisamente lo que los adeptos de la Edad Media llamaban la materia primera de la gran obra. Los gnósticos hacían, igneo el cuerpo del Espíritu Santo, ya Leraquín adoraban en los sitios secretos del Sadbate del templo, bajo la jeroglífica figura del Bafometo del macho cabrío del andrógino de Méndez. Todo esto quedará demostrado. Tales son los secretos de la filosofía oculta, tal se nos aparece la magia en la historia, veámosla, ahora, en los libros, y en las obras, en las iniciaciones, y en los ritos. La clave de todas las alegorías mágicas, se encuentra en las hojas que hemos señalado y creemos, son obra de Hermes. Alrededor de este libro, que se puede llamar la clave de la bóveda de todo el edificio de las ciencias ocultas, vienen a establecerse numerosas leyendas que son o la tradición parcial, o el comentario, sin cesar, renovado bajo 1000 distintas formas. Algunas veces, esas ingeniosas fábulas, se agrupan armoniosamente, y forman una gran epopeya, que caracteriza una época, sin que la muchedumbre pueda explicar, cómo, ni por qué. Así es como la fabulosa historia del vellocino de oro, resume, velando los
los dogmas herméticos y mágicos de Orfeo, y, si nos remontamos a las poesías misteriosas de Grecia, veremos cómo los santuarios de Egipto y la India nos espantan hasta cierto punto con su lujo, y nos dejan absortos ante la acumulación de sus riquezas. Luego llegamos a la Tebaida, esa asombrosa síntesis de todo el dogma presente, pasado y futuro. A esa fábula, por decirlo así, infinita, que toca, como el dios Orfeo, a las dos extremidades del ciclo de la vida humana. Cosa extraña. Las 7 puertas de Tebas defendidas y atacadas por 7 jefes que han jurado sobre la sangre de una víctima, tienen el mismo sentido, que los 7 sellos del libro sagrado explicado por 7 genios, y atacado por un monstruo de 7 cabezas, después de haber sido abierto por un cordero vivo e inmolado en el libro alegórico de San Juan. El origen misterioso de Egipto, que se encuentra suspendido, como un fruto sagrado sobre un árbol del Quiterón, recuerda los símbolos de Moisés y los relatos del Génesis. Lucha contra su padre, y le mata sin conocerle. Espantosa profecía de la emancipación ciega de la razón sin la ciencia. Después llega enfrente de la Esfinge. La Esfinge. El símbolo de los símbolos, el enigma eterno para el vulgo, el pedestal del granito de la ciencia de los sabios, el monstruo devorador y silencioso, que manifiesta por su forma invariable el dogma único del gran misterio universal. ¿Cómo el cuaternario se cambia en binario, y se explica por el ternario? En otros términos más emblemáticos, pero más vulgares, ¿cuál es el animal que por la mañana tiene 4 patas, 2 al mediodía y 3 por la noche? Filosóficamente hablando. Como el dogma de fuerzas elementales, produce el dualismo del Zoroastro, y se resume por la tríade de Pitágoras y Platón. ¿Cuál es la razón final de las alegorías, y de los números, la última palabra de todos los simbolismos? Edipo responde una simple y terrible palabra que mata a la Esfinge, y va a convertir al adivinador en rey de Tebas. La palabra del enigma es el hombre. Desgraciado. Ha visto demasiado bastante claro, y muy pronto expiará su funesta e incompleta clarividencia por una ceguera voluntaria. Después desaparecerá, en medio de un huracán como todas las civilizaciones que hubiera adivinado un día, sin comprender todo el alcance y todo el misterio, la palabra del enigma de la Esfinge. Todo es simbólico y trascendental en esa gigantesca epopeya de los destinos humanos. Los 2 hermanos enemigos manifiestan la segunda parte del gran misterio completado divinamente por el sacrificio de Antígona. Después la guerra, la última guerra, los hermanos enemigos muertos, el uno por el otro. Capaneo, por el rayo que desafiaba. Anfiarao, devorado por la tierra, son otras tantas alegorías que llenan de asombro, por su verdad, y por su grandeza, a los que penetran el triple sentido hierático. Esquilo, comentado por Balanche, no da más que una débil idea, sean por lo demás, las que fueren las majestades primitivas de Esquilo y la belleza del libro de Balanche. El libro secreto de la antigua iniciación, no era ignorado por Homero, que traza el plan y las principales figuras sobre el escudo de Aquiles con una precisión minuciosa. Pero las graciosas ficciones de Homero, pronto parecen hacer olvidar las sencillas y abstractas verdades de la revelación primitiva. El hombre se agarra a la forma y olvida la idea. Los signos al multiplicarse, pierden su poder. La magia también se corrompió en esa época, iba a descender con las hechiceras de Tesalia a los más profanos encantamientos. El crimen de Edipo ha producido sus frutos de muerte, y la ciencia del bien y del mal erige a este en divinidad sacrílega. Los hombres fatigados de la luz se refugian en la sombra de la sustancia corporal. El sueño del vacío que Dios llena, pronto les parece más grande que el mismo Dios, y se crea el infierno. Cuando en el curso de esta obra nos sirvamos de palabras consagradas, Dios, el cielo, el infierno, debe saberse de una vez por todas, que nosotros nos alejamos tanto del sentido atribuido a estas palabras profanas, como la iniciación está separada del pensamiento del vulgo. Dios, para nosotros, es el hacer de los sabios, el principio eficiente y final de la gran obra. Ya explicaremos más adelante lo que estos términos tengan de obscuro. Volvamos a la fábula de Edipo. El crimen del rey de Tebas no es el de haber comprendido a la Esfinge, sino el de haber destruido el azate de Tebas sin ser bastante puro para completar la expiación en el nombre de su pueblo. Así, bien pronto la peste se encarga de vengar la muerte de la Esfinge, y el rey de Tebas, forzado a abdicar, se sacrifica a las terribles manos del monstruo, que está más vivo y más devorador que nunca, ahora que ha pasado del dominio de la forma al de la idea. Edipo ha visto lo que es el hombre, y se saca los ojos, para no ver lo que es Dios. Ha divulgado la mitad del grande arcano mágico, y para salvar a su pueblo, es preciso que se lleve con él al exilio y la tumba la otra mitad del terrible secreto.
Después de la fábula colosal de Edipo, encontramos el gracioso poema de Psique, del que Apuleyo no es ciertamente el inventor. El gran arcano mágico reaparece aquí bajo la figura de la unión misteriosa entre un dios y una débil mortal abandonada, sola y desnuda sobre una roca. Psique debe ignorar el secreto de su ideal realeza, y, si contempla a su esposo, le pierde. Apuleyo interpreta y comenta aquí las alegorías de Moisés, pero los Elohim de Israel y los dioses de Apuleyo ¿no ha salido igualmente de los santuarios de Memphis y de Tebas? Psique es la hermana de Eva, más bien es Eva espiritualizada. Ambas quieren saber, y pierden la inocencia, para pagar el honor de la prueba. Ambas merecen descender a los infiernos, una para llevar la antigua caja de Pandora, y la otra, para buscar en ellos, y aplastar la cabeza de la serpiente, que es el símbolo del tiempo y del mal. Ambas cometen el crimen que deben expiar, el Prometeo de los antiguos tiempos y el Lucifer de la leyenda cristiana, el uno entregado, y el otro sometido por Hércules y por el Salvador. El gran secreto mágico es pues la lámpara, y el puñal de Psique es la manzana de Eva, es el cetro ardiente de Lucifer, pero es también la cruz santa del Redentor. El saber bastante para abusar, o divulgarlo, es merecer todos los suplicios. El saber cómo debe saberse para servirse de él y ocultarle, es ser dueño de lo absoluto. Todo está encerrado en una palabra, y en una palabra de 4 letras. Es el tetragrama de los hebreos, es el hacer de los alquimistas, es el tot de los bohemios, es el tarot de los cabalistas. Esa palabra, de tan diversa manera manifestada, quiere decir Dios para los profanos, significa el hombre para los filósofos, y ofrece a los adeptos la última palabra de las ciencias humanas, y las llaves del poder divino, pero solo al que sabe servirse de él, y comprende la necesidad de no revelarlo nunca. Si Edipo, en lugar de hacer morir a la esfinge, la hubiera domado y enganchado a su carro, para entrar en Tebas, hubiera sido rey sin incesto, sin calamidades, y sin exilio. Si Psique, a fuerza de sumisiones, y de caricias, hubiera alcanzado que el amor se revelara por sí mismo, no lo hubiera perdido. El amor es una de las imágenes mitológicas del gran secreto y del gran agente, porque manifiesta a la vez una acción y una pasión, y un vacío y un lleno, una flecha y una herida. Refiérase probablemente al tantra o sexo sagrado. La flecha es el órgano sexual masculino, la herida la cavidad vaginal. Según las tradiciones orientales, el momento cercano al orgasmo genera una gran cantidad de energía chi que puede ser usada de diversas maneras, y con propósitos mágicos. Los iniciados deben comprenderme, y a causa de los profanos, no puede decirse demasiado. Después del maravilloso asno de oro de Apuleyo, no encontramos más epopeyas mágicas. La ciencia, vencida en Alejandría por el fanatismo de los asesinos de Hipatia, se hace cristiana, o más bien, se oculta bajo los velos cristianos de Amonio, Sinesio y el anónimo autor de los libros de Dionisio el Areopagita. En ese tiempo, era preciso hacerse perdonar los milagros por las apariencias de la superstición y la ciencia por un lenguaje ininteligible. Se resucitó la escritura jeroglífica, y se inventaron los pantáculos y los caracteres que resumían toda una doctrina en un signo, toda una serie de tendencias, y de revelaciones, en una palabra. ¿Cuál era el fin de los aspirantes a la ciencia? Buscaban el secreto de la gran obra, o de la piedra filosofal, o el movimiento continuo, o la cuadratura del círculo, o la medicina universal, fórmulas que los salvaba con frecuencia de la persecución y del odio, haciéndolos tildar de locura, fórmulas que manifestaban, cada una de por sí, una de las fases del gran secreto mágico, como lo demostraremos más tarde. Esta ausencia de epopeyas dura hasta nuestra novela de la rosa, pero, el símbolo de la rosa, que manifiesta también el sentido misterioso y mágico del poema del Dante, está tomada de la alta cábala, y ya es tiempo de que abordemos este inmenso manantial oculto de la filosofía universal. La Biblia, con todas las alegorías que encierra, no manifiesta sino de una manera incompleta y velada la ciencia religiosa de los hebreos. El libro que hemos hablado y cuyos caracteres hieráticos explicaremos, el libro que Guillermo Postel denomina el Génesis de Enoch, existía seguramente antes de Moisés y de los profetas, cuyo dogma, idéntico en el fondo al de los antiguos egipcios, tenían también su esoterismo y sus velos. Cuando Moisés hablaba al pueblo, dice alegóricamente el libro sagrado, colocaba un velo sobre su rostro, y se quitaba ese velo para hablar con Dios. Tal es la causa de esos pretendidos absurdos de la Biblia, que tanto han ejercitado el verbo satírico de Voltaire. Los libros no estaban escritos más que para recordar la tradición, y se escribían en símbolos ininteligibles para los profanos. El Pentateuco y las poesías de los profetas no eran, además, más que libros elementales, sea de dogma,
sea de moral, sea de liturgia, la verdadera filosofía secreta y tradicional no fue escrita sino más tarde, bajo velos menos transparentes aún. Así es como nació, una segunda Biblia desconocida, o más bien incomprendida por los cristianos. Un relato, dicen, de absurdos, y aquí los creyentes confundidos en una misma ignorancia, hablan, como los incrédulos, un monumento, digamos nosotros, que reúne todo lo que el genio filosófico y el religioso han podido hacer e imaginar de sublime, tesoro rodeado de espinas y diariamente oculto en una piedra bruta y oscura. Nuestros lectores ya habrán adivinado que quiere hablar del Talmud. Extraño destino el de los judíos. Los machos cabríos emisarios, los mártires y salvadores del mundo. Familia movediza, valerosa y dura, que las persecuciones han siempre conservado intacta, porque aún no ha cumplido su misión. Nuestras tradiciones apostólicas no dicen que después de la declinación de la fe en los gentiles, la salvación debe venir todavía de la casa de Jacob, y entonces el judío crucificado, que han adorado los cristianos, pondrá el imperio del mundo en manos de Dios, su Padre. Se siente uno extasiado de admiración al penetrar en el santuario de la Cábala, a la vista de un dogma tan lógico, tan sencillo y, al mismo tiempo tan absoluto. La unión necesaria de las ideas y de los signos, la consagración de las realidades más fundamentales por los caracteres primitivos, la trinidad de las palabras, las letras y los números, una filosofía sencilla, como el alfabeto, profunda, e infinita, como el verbo, teoremas más completos y luminosos que los de Pitágoras, una teología que resume contando por los dedos, un infinito que puede caber en el hueco de la mano de un niño 22 letras, un cuadrado y un círculo. He aquí todos los elementos de la Cábala. Son los principios elementales del verbo escrito, reflejo de ese verbo, hablando que ha creado el mundo. Todas las religiones verdaderamente dogmáticas han salido de la Cábala, y a ella retornan todo lo que hay de científico y de grandioso en los sueños religiosos de todos los iluminados, Jacob Boehme, Swedenborg, San Martín, etc., está tomado de la Cábala. Todas las asociaciones masónicas le deben sus secretos y sus símbolos. La Cábala consagra por sí sola la alianza de la razón universal y del verbo divino, establece por los contrapesos de dos fuerzas opuestas en apariencia, la balanza eterna del ser, concilia la razón con la fe, el poder con la libertad, la ciencia con el misterio, tiene las llaves del pasado, del presente y del porvenir. Para iniciarse en la Cábala, no basta leer y meditar los escritos de Reuchlin, de Galatinus, de Kricher, o de Pico de la Mirándola, es preciso también estudiar y comprender los ritos hebreos de la colección de Pistorius, el Sefer Yetzirah, sobre todo, después de la filosofía de amor de León el Hebreo. Es preciso, asimismo, abordar el gran libro de Zohar, leer atentamente en la colección de 1689 titulada Cábala denudata, el tratado de la pneumática cabalística y el de la revolución de las almas, después, penetrar audazmente en las luminosas tinieblas de todo el cuerpo dogmático y alegórico del Talmud. Entonces se podrá comprender a Guillermo Postel, y confesarse en voz baja que, aparte de sus sueños, asaz prematuros, y demasiados generosos de la emancipación de la mujer, ese célebre y sabio iluminado, podía no estar tan loco como pretenden aquellos, que ni siquiera le han leído. Acabamos de bosquejar rápidamente la historia de la filosofía oculta, hemos indicado los manantiales y analizado en pocas palabras los principales libros. Este trabajo no se refiere más que a la ciencia, pero la magia, o mejor, el poder mágico, se compone de dos cosas, una ciencia y una fuerza. Sin la fuerza, la ciencia no es nada, o más bien, es un peligro. No otorgar la ciencia sino la fuerza, tal es la ley suprema de las iniciaciones. Así, el gran revelador ha dicho, el reino de Dios sufre violencia, y son los violentos los que le hacen perder su fuerza. La puerta de la verdad está cerrada como el santuario de una virgen. Es preciso ser un hombre para penetrar en él. Todos los milagros están prometidos a la fe, pero ¿qué es la fe sino la audacia de una voluntad que no vacila en las tinieblas y que marcha hacia la luz a través de todas las pruebas, y venciendo todos los obstáculos? No vamos a repetir aquí la historia de las antiguas iniciaciones, cuanto más peligrosas y terribles eran, tanto más eficaces resultaban. También tenían mundo, entonces hombres capaces de gobernarlo, y de instruirlo. El arte sacerdotal, y el arte real, consistían especialmente en pruebas de desordenados de ciertas sectas femeninas. La mujer emancipada de acuerdo con los verdaderos principios de la naturaleza, será la indispensable inspiradora y colaboradora del hombre con valor, de discreción, y de voluntad.
era un noviciado semejante al de esos sacerdotes, tan impopulares de nuestros días, conocidos con el nombre de jesuitas, y que gobernarían todavía el mundo si tuvieran una cabeza verdaderamente sabia e inteligente. Después de haber pasado nuestra vida en la investigación de lo absoluto, en religión, en ciencia, y en justicia, después de haber dado vueltas en el círculo de Fausto, hemos llegado al primer dogma y al primer libro de la humanidad. Allí nos detuvimos, allí hemos encontrado el secreto de la omnipotencia humana y del progreso indefinido, la llave de todos los simbolismos, el primero y el último de todos los dogmas. Y hemos entendido también lo que quiere decir esa palabra, tan frecuentemente repetida en el Evangelio, el reino de Dios. Dar un punto fijo por apoyo a la actividad humana, es resolver el problema de Arquímedes, realizando el empleo de su famosa palanca. Eso es lo que hicieron, esos grandes iniciadores que produjeron sacudidas en el mundo, no pudiendo hacerlo sino mediante el grande e incomunicable secreto. Para garantía, por otra parte, de su nueva juventud, el fénix simbólico no reaparece nunca a los ojos del mundo, sin haber consumido solemnemente los despojos y las pruebas de su vida anterior. Así es como Moisés hizo morir en el desierto a todos aquellos que habían podido conocer el Egipto y sus misterios. Así es también como San Pablo en Éfeso quemó todos los libros que trataban de ciencia ocultas. Es así, finalmente, también como la Revolución Francesa, hija del Gran Oriente joannita, y de la ceniza de los templarios, saquea las iglesias y blasfema de las alegorías del culto divino. Pero todos los dogmas y todos los renacimientos proscriben la magia, y regalan los misterios al fuego y al olvido. El que todo culto, o toda filosofía que viene al mundo, es un Benjamín de la humanidad, que no puede vivir más que dando la muerte a su madre, es que la serpiente simbólica, gira siempre devorando su cola, es que hay necesidad, por razón de ser, que en toda plenitud, haya un vacío, en toda magnitud un espacio, en toda afirmación una negación, es la realización eterna de la alegoría del Fénix. Dos ilustrados sabios, me han precedido en la vía por donde marcho, pero se han pasado, por decirlo así, la noche en blanco, y por ende, a oscuras. Hablo de Volney, y de Dupuy, de este especialmente, cuya inmensa erudición, no ha podido producir, más que una obra negativa. No ha visto en el origen de todos los cultos más que astronomía, tomando así el cielo simbólico por el dogma, y el calendario de la leyenda. Un solo conocimiento, le ha faltado, el de la verdadera magia, que encierra los secretos de la Cábala. Después ha pasado por los antiguos santuarios, como el profeta Ezequiel por la llanura cubierta de osamentas, y no ha entendido más que la muerte, por no saber la palabra que reúne la virtud de los cuatro vientos del cielo, y que puede hacer un pueblo viviente de todo ese inmenso osario, gritando con los antiguos símbolos: levantaos, revestíos de una nueva forma y marchad. Lo que nadie, pues, ha podido o no ha osado hacer antes de nosotros, ha dado lugar a que haya llegado un tiempo en que tratemos de hacerlo. Queremos, como Juliano, reedificar el templo, y no creemos producir con esto un mentis a una sabiduría que adoramos, y que el mismo Juliano se hubiese dignado adorar, si los doctores, rencorosos y fanáticos de su tiempo, le hubieran permitido comprenderla. El templo, para nosotros, tiene dos columnas, sobre una de las cuales el cristianismo ha escrito su nombre. No tratamos de atacar al cristianismo, por el contrario, lejos de eso, queremos explicarlo. La inteligencia y la voluntad han, alternativamente, ejercido el poder en el mundo. La religión y la filosofía luchan, todavía en nuestros días, y deben concluir por ponerse de acuerdo. El cristianismo ha tenido por fin provisoria establecer, por la obediencia a la fe, una igualdad sobrenatural o religiosa entre los hombres e inmovilizar la inteligencia por la fe, en fin, dar un punto de apoyo a la virtud que destruyera la aristocracia de la ciencia, o más bien, reemplazar esa aristocracia ya destruida. La filosofía, por el contrario, ha trabajado por hacer volver a los hombres por la libertad y la razón, a la desigualdad natural, y para sustituir, fundando el reino de la industria, el savoir-faire, a la virtud. Ninguna de estas dos acciones ha sido completa y suficiente, ninguna ha conducido a los hombres a la perfección, y a la dicha. Lo que ahora se sueña sin osar, casi esperarlo, es una alianza entre esas dos fuerzas, largo tiempo consideradas como contrarias, y esa alianza se tiene razón en desearlas, porque las dos grandes potencias del alma no son opuestas entre sí, como el sexo del hombre no es opuesto al de la mujer. No hay duda de que son diferentes, pero sus disposiciones, contrarias, en apariencia, no proceden más que de su aptitud para encontrarse y unirse. Se trata pues, nada menos que de una solución universal para todos los problemas.
Sin duda, puesto que se trata de explicar la piedra filosofal, el movimiento continuo, la cuadratura del círculo, el secreto de la gran obra, y de la medicina universal. Se nos motejará de locura como al divino Paracelso, o de charlatanismo, como el grande infortunado Cornelio Agrippa. Si la hoguera de Urbano Grandier está apagada, quedan las sordas prescripciones del silencio, o de la calumnia. Nosotros no la desafiamos, pero nos resignamos. Nosotros no hemos buscado la publicación de esta obra, y creemos que ha llegado el tiempo de hablar. Se habría producido por sí misma, por nosotros, o por otro cualquiera. Permaneceremos tranquilos, y en espera de lo que venga. Nuestra obra tiene dos partes. En una establecemos el dogma cabalístico y mágico en todas sus manifestaciones, la otra está consagrada al culto, es decir, a la magia ceremonial. La una es lo que los antiguos sabios llaman la clavícula, la que todavía los campesinos llaman el grimorio. El número y objeto de los capítulos que se corresponden en ambas partes no tienen nada de arbitrario, y se encuentran perfectamente indicados en la gran clavícula universal, de la que damos, por vez primera, una explicación completa y satisfactoria. Ahora, que esta obra vaya donde quiera, y deba ir, y que resulte lo que quiera la providencia. Está hecha, y la creemos duradera, porque es fuerte como todo lo que es razonable y concienzudo. Eliphas Levi.